Buenas tardes, muchachos. Estamos probando el sonido. A ver cómo se está escuchando ahí. Bueno, en el día de hoy lo que les quiero es simplemente tratar de explicar lo que tiene que ver con la guía número 2. Esta grabación, por cuanto sea de las circunstancias que de pronto que se presenten de paro, sin embargo, trataremos de hacer las reuniones lo más pronto de la mejor manera posible, sin que haya ninguna dificultad. Bueno, en primera medida, pues voy a explicarles un poco lo que tiene que ver con la guía número 4, en la cual nosotros tratamos de determinar con los cálculos químicos, como si se tratara de una receta de cocina, sabiendo cuánto reacciona de cada sustancia para producir cierta cantidad de producto. Entonces vamos a anexarle aquí cuánto en gramos de reactivos para producir cierta cantidad de producto o cuánto necesitamos de reactivos para cierta cantidad de producto. También qué cantidad de productos se producirán gramos al utilizar cierta cantidad de reactivos. Bien, sin más preámbulo, pues entonces vamos aquí a compartir la pantalla. Como les venía diciendo, entonces en esta guía que ver entonces con esta guía que tiene que ver con el segundo periodo. Estamos tratando de demostrarles, bueno, que hay una fecha de entrega, 4 de junio, pero pues es tentativo. Entiendo cómo están las situaciones, estamos en comunicación, a ver si es la fecha máxima de entrega de esta guía. Sin embargo, vayan adelantando, muchachos, para que puedan pues, hacer las actividades. Décimo A, décimo B, décimo C, décimo D. Ahí está la clave de Classroom. Ruego que este sea el único medio por el cual se envían las actividades. Muchachos, la clase, yo también les envié una grabación la semana pasada que tiene que ver con los cálculos mol a mol utilizando las ecuaciones químicas. Aquí vamos a hacer los cálculos gramo a gramo. Es muy similar a los cálculos mol a mol. Aquí en esta parte simplemente damos la cantidad de reactivo o sustancia en gramos o moles y solicitamos la cantidad efectivamente en gramos, que es la más utilizada. Entonces, simplemente aquí en la primera parte de la guía yo puse un ejemplo muy característico, la elaboración del pan. Mire, 835 gramos de ingredientes, se tendrían que dar 865 gramos en pan. Sin embargo, no es así. Si vamos a pesar los panes que se producen con estos 835 gramos de ingredientes, pues nos va a dar mucho menos. Es porque no hemos tenido en cuenta todo lo que se produce en la reacción de elaboración del pan, porque es una reacción química. Aquí también se desprenden gases y si los pesamos y los sumamos al pan, ahí sí nos dan exactamente los 835 gramos. Esta es la ley de la conservación de la masa. No olvidemos algunos principios de las reacciones químicas, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Aquí puse un cuadrito con ejemplos. El metano, 16 gramos de metano, que está acá. Oxígeno, 32 gramos de oxígeno, porque es O2, 16 es oxígeno 16, pero son por 2, son 32. Son 2 moles, a 2 de 32 serían 64. Bueno, número de moles, por eso aparece acá 64. Metano, 1 gramo. La masa de los reactivos en total nos tiene que sumar 80, es decir, que la masa del dióxido de carbono y el agua también nos tiene que sumar 80. Como ocurre ahí, date cuenta lo importante de balancear la ecuación, porque desde luego que este número 1 y 2 involucran las moles gastadas producidas de cada uno de los productos. El dióxido de carbono es 1 mol, el agua es 2 mol. Como sabes, el dióxido de carbono son 44 gramos, 44 por 1, 44, y el agua son 18 gramos el peso de 1 mol de agua, pero son 2, entonces 18 por 2, 36. Sumados nos dan los mismos 80 gramos, lo cual nos indica que masa de reactivos es igual a masa de productos. Es algo bastante sencillo de comprender, pero que tiene muchas aplicaciones. Aquí tenemos el caso de la piedra caliza. La ecuación balancea lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto es lo, nos dice, se verifica aquí, bueno, aquí nos dice en este proceso, bueno, nos está diciendo que si se quisiera hacer la cantidad de óxido de calcio que se produce al tratar 400 gramos de carbonato de calcio. El carbonato de calcio, si se calienta, se descompone en dióxido de calcio, en dióxido de carbono y óxido de calcio. Entonces, si vamos a tratar 400 gramos de carbonato de calcio, ¿cuánto produciríamos en gramos de los otros dos o de alguno de los dos?
Entonces, en ese caso, vamos aquí a pasarnos a otra hojita. Tomamos nuestro esfero y tenemos escribiendo nuevamente la ecuación. El carbonato de calcio se descompone en presencia de calor en óxido de calcio con una liberación fuerte de dióxido de carbono. Entonces, si yo voy a trabajar 400 gramos de carbonato de calcio, ¿cuánto produciré de óxido de calcio o de cal viva? Es la pregunta. También me hubiese podido preguntar cuánto produzco de CO2 o de dióxido de carbono, pero la pregunta que me hicieron fue esta. Balanceo la ecuación, es el primer paso, un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 1 y 2, 3 oxígenos. Ahora bien, como está balanceada la ecuación, no necesito colocarle numeritos adelante, ya está balanceada. Entonces, ¿qué continúa? Decimos que 400 gramos con factor de conversión de carbonato de calcio, lo primero que hacemos es pasarlos a moles, porque la ecuación, el balance se hace en moles. Este es el primer factor. ¿Qué me dice? Que una mol de carbonato de calcio, ¿cuánto es que me pesa? Pues yo le saco el peso molecular como se aprendió en la guía número 3. El calcio pesa 40, el carbono pesa 12, 40 y 12 serían 52, el oxígeno pesa 16, 16 por 3, 48, 48 más 12 nos da 60, más 40 nos dan 100. Ese es el peso del carbonato de calcio. 100 gramos es el peso de un mol de carbonato de calcio. ¿Cómo te das cuenta? Entonces ahí se cancelan y nos va a quedar en moles de carbonato de calcio. Ya estamos en moles. Nos dice que un mol de carbonato de calcio me produce un mol de óxido de calcio. Mira aquí en relación. Los que están involucrados en el problema son estos dos. Él no está involucrado, entonces no lo relaciono, pero relaciono siempre uno con uno. Un mol de carbonato de calcio, entonces acá yo tengo un mol de carbonato de calcio, me pesa 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces, ay, perdón, yo hice mal acá. Disculpen, no estoy relacionando la ecuación. Esto ya se hizo. Un mol de carbonato de calcio me produce un mol de óxido de calcio. Míralo ahí. Es el que tenía que mostrar ahí. Ok. Entonces, si yo cancelo acá, fíjate, me quedan en moles de óxido de calcio. Si yo dejo el problema ahí, me va a decir la cantidad de moles de óxido de calcio que me producen 400 gramos de carbonato de calcio. Pero, como me está preguntando en gramos de óxido de calcio, entonces inmediatamente coloco el otro factor, diciendo que un mol de óxido de calcio, efectivamente, me pesa ¿cuánto? El calcio me pesa 40, oxígeno 16, 40 más 16 nos daría 56 gramos de óxido de calcio. Y si te das cuenta, entonces cancelas, y ahí nos darían entonces en gramos de carbonato de calcio. Al hacer la operación sería 400 por 1 por 56, igual, numerador. Y el denominador, asumes que este está sobre 1 por 100, 100, por 1, 100, por 1, 100. Lo cual nos involucra a pensar, entonces, que también puedes simplificarlo de varias formas. Puedes hacer una simplificación normal de estar diciendo, por ejemplo, 400 sobre 100, me dan 4, por ejemplo, en este que tienes acá. Pero si no, pues entonces toma una calculadora. 400 por 1, pues 400 por 1 por 400 por 56 dividido entre 100 por 1, pues 100. Y ese resultado te daría 224 gramos de óxido de calcio, es el que tú estás produciendo al calcinar 400 gramos de carbonato de calcio. Como puedes darte cuenta, es algo bastante sencillo. Trabaja como una receta de cocina, tanto, de tanto, por tanto, de tanto, entonces produzco lo demás. Es muy sencillo, puedes aquí revisar el video las veces que consideres necesario. Bueno. Posteriormente vamos a mirar otro problemita. Aquí
tomamos esta ecuación, me gusta mucho la del óxido férrico porque es una ecuación un poquitico más compleja, involucra más operaciones con el ácido sulfúrico que nos produce, es una reacción de neutralización, sulfato férrico más agua. La pregunta es ver qué cantidad de sulfato férrico se produce al neutralizar $300 de hidróxido férrico con suficiente ácido. Ok. Lo primero que haces es el balanceo de la ecuación. Entonces, el balanceo de la ecuación, aquí, con nuestro lápiz. Entonces, balanceo de la ecuación lo hacemos acá. Tú ya sabes, 2 hierros acá, 2 hierros, 3 azufres aquí, 3 azufres acá. Entonces, ahora seguimos supervisando. Tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 6 y 6, 12 hidrógenos. Aquí 6 por 2, 2 hidrógenos. Es un procedimiento que si lo olvidas puedes revisar la guía número 2 y guía número 3. Sobre todo la guía número 2, donde vimos lo de balance de ecuaciones por tanteo. Entonces, ahora el oxígeno, 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 12, mira, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 12 y 6 y 12 y 12 acá, perdón, 2 por 4, 12 y 6 de acá, 18 de oxígeno. Vamos a ver si los reactivos nos dan igual, 4 por 3, 12, 12 aquí, y 6 por 1, 6, 12 y 6, 18 oxígenos. Perfectamente. Nos sigue, entonces ya teniendo eso, vamos a subrayar los involucrados. ¿Qué cantidad de sulfato férrico? Este es el que nos están preguntando, no más. Se produce al neutralizar 300 gramos de hidróxido férrico. Mira, este es el hidróxido férrico, este es el que nos dieron. Entonces, 2 de hidróxido férrico producen una mol de sulfato férrico, 300 gramos de hidróxido férrico. ¿Cuánto se producirá en gramos de sulfato férrico? En ese orden de ideas, entonces, vamos con el dato de partida, que son los 300 gramos de hidróxido férrico. Sin tener en cuenta el 2, lo primero que hacemos es pasar a moles con el primer factor de conversión, diciendo que una mol de hidróxido férrico, y sacamos su peso molecular. Ya sabemos que el oxígeno pesa 16 por 3, eso nos da 48, más 3 del oxígeno, porque perdón, del hidrógeno, el hidrógeno pesa 1 por 3, 3, más el hierro pesa 56, y eso nos daría 107 gramos, el peso de una mol de sulfato férrico, de hidróxido férrico, perdón. Entonces ahí se pueden cancelar, como puedes ver. Una vez yo tengo los datos acá, entonces voy a continuar. Ahora ya tengo que una mol de hidróxido férrico, mira, ya lo tengo ahí. Si dejo los datos ahí, hay un mol de hidróxido férrico. ¿Pero qué me dicen moles? Que 2 moles de hidróxido férrico producen una mol de sulfato férrico. Entonces 2 mol de hidróxido férrico producen ¿cuántas moles de sulfato férrico? Aquí no hay nada, o sea que es un mol de sulfato férrico. Listo. Mira, aquí cancelo, cancelo. Me quedan moles de sulfato férrico. Posteriormente, entonces, como el ejercicio no me está preguntando en moles de sulfato férrico, si no me dieron los datos en gramos, lo más obvio es que tenemos los resultados en gramos. Tenemos que ahora esto, moles, pasarlas a gramos. ¿Cómo? Pues yo sé que una mol, mire, coloco debajo un mol de sulfato férrico para poderlo cancelar.
y el peso de sulfato férrico, que es 56, ahí Fe2, perdón, aquí es Fe2, Fe2, sí. 56 por 2, entonces el de hierro, el azufre es 32, pero como el fuera del paréntesis donde está el azufre hay un 3, multiplico por ese 3, más el oxígeno pesa 16, pero tengo que multiplicarlo por ese 4 y por el 3 que está fuera en el paréntesis, o sea, lo multiplico por 3 por 4, 12, ¿sí? Uy, espérate, que aquí me quedó mal haciéndolo en la calculadora, más 16 por 3 por 4, 12, da 400, es el peso de un mol de sulfato férrico. Ok. Entonces, si te das cuenta, cancelo mol de sulfato férrico con mol de sulfato férrico y puedes revisar la parte de afuera 300 por 1, 300 por 1, 300 por 400, ahí te va a dar el numerador y el denominador te da al multiplicar, porque recuerde que este está sobre 1, ¿no? 107 por 2 y por 1. Entonces tú lo puedes hacer todo en la calculadora diciéndole que 300 por 1. Hello, Moto. 300 por 1 por 400 dividido entre, y yo le meto paréntesis cuando abajo hay una operación, 107 por 2. Y nos da 560 gramos de sulfato férrico. 4 ahí rarito. Y ese sería el resultado. Como pueden ver, muchachos, es bastante sencillo. Entonces, vayan revisando algunos métodos, algunos procedimientos que ocurren aquí con el desarrollo de esta guía. Es muy fácil. Sin embargo, pues hay que practicar. O sea, primero que todos los pasos que indica la guía, lo que tenemos que hacer es, primero, balancear la ecuación. Segundo, balancear la ecuación, subrayar los involucrados. Después, colocar cantidades. Después pasar a moles, como hacemos acá, el factor de conversión, pasamos a moles, luego hacemos la relación de moles, 2 mol de hidróxido férrico, los que están involucrados producen una mol de sulfato férrico. Al mirar que se nos cancele, porque el factor de conversión siempre lo acomodamos de acuerdo a que encontremos la cancelación, al mirar que se nos cancele, entonces efectivamente ya nos quedan moles y esas cantidades en moles las pasamos a gramos, como estamos nosotros indicando ahí. Entonces dejo ese problemita para que lo revisen varias veces y puedan ustedes hacerse una mejor idea de lo que son los cálculos químicos gramo a gramo. Y en el transcurso de esta semana pues estamos revisando de pronto si podemos hacer reuniones, pues las hacemos y nos volvemos a explicar otros problemas que se presenten con las ecuaciones y reacciones químicas. También tiene involucrado aquí el tema de pureza de reactivos, porque a veces el reactivo que está involucrado no está puro, muy seguramente, entonces tiene cierta cantidad de impurezas, entonces hay que sacar la cantidad pura y basado en eso, entonces, hacer los cálculos respectivos. Entonces, ahí la guía les aparece, muchachos, toda la explicación de lo que es los cálculos gramo a gramo. Hicimos cada uno, este con sulfato férrico, aquí también lo hice, está en el ejemplo 2, que está ahí en la guía. Bueno, aquí lo de poderes reactivos, bueno, lo explicaremos en la semana entrante. Entonces, esta parte está sencilla para que ustedes puedan de esa forma ir avanzando con los ejercicios que hay que hacer para la finalización. Veremos si se puede hacer evaluación o no. Entonces, los cálculos con reacciones químicas y porcentaje de pureza, lo que es la pureza de los reactivos y eficiencia de la reacción. Aquí están algunas de las actividades que hay que hacer. Los ejercicios que están a continuación son los que tenemos que desarrollar, que hay que balancear la ecuación y todo lo demás. Entonces, simplemente para que los vayan desarrollando. Entonces, muchachos, con el mayor de los gustos, poderles colaborar en lo que más necesiten. Aquí siempre voy a estar a través del teléfono celular. Por favor, entonces siempre estén pendientes de tratar de avanzar en esta partecita y lo más importante, traten de hacer sus ejercicios ustedes mismos, porque la mejor manera de aprender es que cada uno
aporte su grano de arena, digamos que cada uno sea partícipe en su aprendizaje, de forma tal de que saque un buen provecho de la misma. Bien, entonces, muchachos, sin ser más, esperemos que todo se resuelva con la situación de paro, pero vamos a hacer reuniones, a tratar de hacer reuniones en el curso, pues los que quieran ingresar, entonces vamos a hacerlas. Y de esta forma, entonces, estar pendiente de sus actividades.